Cordial saludo. Somos estudiantes de psicología, séptimo semestre, grupo 5, de necesidades educativas especiales. Integrantes de este grupo lo conforman Carolina González Sánchez, Gleice Pérez Rodríguez, Jacqueline Parra Díaz y Maricel González Madero. Para entrar en introducción a este caso que estamos analizando, es el caso de Jorge, un joven de 16 años que tiene una condición de discapacidad auditiva. Vamos a analizar el plan individual de ajustes razonables, que es el PIAR. Tenemos el área de aprendizaje, objetivos y propósitos, barreras que se evidencian, ajustes razonables. Vamos a analizar el área de matemáticas. Tenemos en los objetivos y propósitos el EBC, compara y contrasta las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales, y de sus realizaciones y operaciones para construir de maneja y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. El DBA él utiliza las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales, y sus relaciones y operaciones para construirla y comparar los distintos sistemas numéricos. Tenemos también que el modela objetos geométricos de diversos sistemas y coordenadas, cartesiano, polar, esférico, y realiza comparaciones y toma decisiones con respecto a los modelos. Debemos analizar las barreras que se evidencian en el contexto sobre el que se deben trabajar. Tenemos que trabajar la comprensión conceptual de los diferentes sistemas numéricos y modelos geométricos. Puede ser un desafío para el estudiante debido a las barreras del lenguaje y comunicación. También vamos a trabajar la interacción en el que la aula puede resultar difícil para el estudiante, especialmente durante las actividades del modelado geométrico y discusiones sobre el sistema numérico. También tenemos que analizar el acceso limitado o tecnologías y recursos específicos para la enseñanza de matemáticas que puede definir el aprendizaje del estudiante. Tenemos el ajustes razonables, apoyos estratégicos, David, adaptación de materiales educativos y recursos tecnológicos para que sean accesibles para el estudiante, como recursos educativos visuales y táctiles, adoptados como gráficos, diagramas y modelos tridimensionales. También tener herramientas tecnológicas accesibles como el software de matemáticas con funciones de visualización y manipulación de modelos geométricos. También tenemos que mirar cómo podemos garantizar que los recursos educativos estén disponibles en formas adaptadas como videos, con sus títulos y materiales e impresiones como imágenes claras para facilitar su comprensión. Le doy paso a mi compañera. Buenas noches. Entonces yo voy a abordar ciencias naturales y en el EBC tenemos las estrategias básicas de competencia donde se busca una información en diferentes fuentes, se escoge la más pertinente y se da el crédito correspondiente. Relacionó mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formuló nuevas preguntas. En las barreras que se evidencian en el contexto sobre las que se deben trabajar, entonces acceso a la información auditiva, donde muchos recursos educativos en ciencias naturales se basan en información auditiva como conferencias y videos. Esto puede dificultar el acceso a la información para el estudiante y la comprensión de conceptos abstractos. Algunos conceptos en ciencias naturales pueden ser abstractos y difíciles de entender sin una explicación visual clara. Tenemos los ajustes razonables, donde se da la utilización de recursos visuales, donde proporcionar materiales educativos y visuales es muy importante, como por ejemplo los diagramas, los gráficos, los modelos, para ayudar a los estudiantes a comprender conceptos científicos y abstractos. Intérprete de lengua a señas, brindar acceso a un intérprete de lenguaje de señas durante las clases y actividades relacionadas con la ciencia para garantizar una comunicación
absolutamente efectiva y para que el niño pueda entender las clases que se le están dictando. También podemos tener adaptación de actividades en el laboratorio, modificando las actividades del laboratorio para que sean asequibles para este estudiante, utilizando instrucciones visuales y proporcionando materiales donde se adicione bastante la comprensión. También en el uso de la tecnología, donde el estudiante cuente con dispositivos e implantes cocleares, donde se puedan emplear tecnologías educativas accesibles, como aplicaciones y software interactivos que permitan al estudiante participar activamente en el aprendizaje. Yo doy paso a mi compañera para continuar, por favor. Continuamos realizando respecto al caso del joven el área de aprendizaje lengua castellana. Miramos los objetivos y propósitos. En el EBC relaciona el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. Y en el DBA tenemos, participa en escenarios académicos, políticos, culturales, asumiendo una posición crítica y propositiva frente a los discursos que le presentan los distintos medios de comunicación y otras fuentes de información. Tenemos las barreras que se evidencian en el contexto sobre las que se debe trabajar. Acceso a la información. El acceso limitado a la información puede dificultar la comprensión del estudiante sobre los diferentes contextos sociales, culturales y políticos en los que se producen los textos. La comprensión de los contextos. La comprensión de los contextos sociales, culturales y políticos puede ser un desafío para el estudiante en condición de estar sordo, ya que pueden requerir un conocimiento profundo de la historia y la política del país. Ajustes razonables, apoyos y estrategias frente al aprendizaje en lengua castellana. Utilización de recursos visuales, proporcionar material educativo visual como presentación en PowerPoint, gráficos y diagramas para ayudar a estudiantes a comprender conceptos lingüísticos y gramaticales, libros electrónicos con funciones de lectura en voz alta y materias visuales claras. Ofrecer explicaciones claras y relevantes sobre estos contextos, utilizando estrategias como discusiones en clase, actividades prácticas y recursos visuales adicionales. Le doy paso a mi compañera Gladys para continuar. La voz, Gladys. Vamos a seguir dando paso a los otros planes individuales de ajustes razonables, como son la convivencia. En la convivencia, el objetivo busca que el estudiante participe y se involucre activamente en las temáticas de las áreas de matemáticas, naturales y lenguaje. En la socialización, busca que el estudiante realice trabajos grupales con sus compañeros oyentes y no oyentes en donde utilicen la lengua de señas. Con la participación, identifica el nivel de conocimiento y comprensión del lenguaje de señas entre los pares de clase. Y en la autonomía, realiza las diversas actividades indicadas por los profesores de manera individual y pide ayuda si el estudiante lo considera necesario. Miramos que las barreras que se evidencian en este contexto sobre las que se deben trabajar es que el entorno donde se encuentra el estudiante no hayan personas que tengan conocimiento del lenguaje de señas. Otra barrera que se identifica aquí es el aislamiento social debido a la falta de oportunidades para interactuar con sus compañeros y participar en actividades extracurriculares que pueden afectar negativamente la experiencia educativa del estudiante. Disposición de apoyo al grupo de personas donde esté el alumno. Otra barrera aquí es que no se cuente con un intérprete constante de lenguaje de señas en el aula de clases que pueda identificar el nivel de comprensión del estudiante y sus pares.
que no se establezca un ambiente escolar inclusivo donde el estudiante se sienta seguro y apoyado para tomar iniciativas y enfrentar desafíos. Otra barrera es que no se brinde al estudiante oportunidades para tomar decisiones sobre sus propios aprendizajes y que participe en actividades escolares, alentándolo a reflexionar sobre sus opciones y consecuencias. Dentro de los ajustes razonables o esas estrategias que encontramos para esas barreras, es que siempre que se esté dando instrucciones, explicaciones o retroalimentación, se debe verificar que el estudiante esté ubicado frente al docente y pueda ver eh, su rostro mientras éste habla. Fomentar un ambiente escolar inclusivo y respetuoso donde se celebre la diversidad y se conozcan las habilidades únicas de cada estudiante. Otra estrategia es promover el aprendizaje cooperativo y la colaboración entre los estudiantes al realizar actividades y proyectos en grupos pequeños. Esto no solo fomenta el compromiso activo, sino que también ayuda a desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación. Propiciar entornos de socialización entre pares de la misma edad y en los cuales se compartan intereses, aficiones y demás aspectos que configuran los momentos vitales de los estudiantes. Difundir la lengua de señas y la cultura en otros espacios y contextos sociales y no únicamente en el establecimiento educativo. Otra estrategia que se encuentra es que se capacite al estudiante en técnicas de organización, gestión del tiempo y resolución de problemas para que pueda abordar las tareas de manera eficiente y efectiva por sí mismo. Otra estrategia que se encontró fue diseñar actividades que fomenten la exploración y el descubrimiento independiente, permitiendo al estudiante aprender a su propio ritmo y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Ahora doy paso a mi compañera Jacqueline, quien va a hacer las recomendaciones para el plan de mejoramiento institucional. Y vamos a hablar sobre los diferentes actores que se involucran aquí. Tenemos por este lado los actores, familia y cuidadores con quienes viven. Tenemos las acciones. Es muy importante tener en cuenta y mantener una comunicación abierta y regular con los maestros y el personal de la escuela para asegurarse de que estén al tanto de las necesidades específicas del estudiante y participar en la creación y revisión del plan de mejoramiento escolar. Tenemos como estrategia la promoción de la inclusión, abogar por la inclusión del estudiante en todas las áreas de la vida, tanto escolar, incluyendo acceso a recursos y tecnologías de apoyo, adaptaciones en el aula y oportunidades de participación en actividades escolares y comunitarias. Le doy paso a mi compañera. Bueno, con los docentes como actores tenemos las siguientes acciones. Utilizar pizarras y plataformas digitales interactivas, materiales educativos y recursos tecnológicos que sean asequibles para el estudiante, recursos educativos visuales táctiles adaptados como gráficos, diagramas y modelos tridimensionales, herramientas tecnológicas asequibles, nuevamente, software educativos adaptados, subtítulos y transcripciones. Y en las estrategias a implementar tenemos la adaptación de materiales educativos y recursos tecnológicos, ofrecer explicaciones claras y relevantes sobre contextos utilizando estrategias como discusiones en la clase, actividades prácticas y recursos visuales adicionales. Implementar actividades educativas que puedan fomentar el análisis crítico y la reflexión, así como el desarrollo de las propuestas alternativas y soluciones creativas también. Le doy paso a mi compañera Mari. Bueno, seguimos con los actores, con los directivos. Las acciones con los directivos pudimos analizar que se debe gestionar con la Secretaría de Educación con apoyo en recursos para la educación inclusiva, contratar personal especializado para la inclusión, desarrollar políticas y procedimientos inclusivos, fomentar el entorno inclusivo y apoyo y tener un intérprete certificado. Y en la parte de estrategias,
proporcionar materiales educativos adaptados como libros y materiales didácticos con contenido visual y con textos claros, así como herramientas tecnológicas como software de matemáticas, de ciencias naturales, de lengua castellana, accesibles para las personas sordas. Le doy paso a mi compañera Gladys para continuar. Bueno, otro de los actores aquí son los administrativos. Ellos deberían, dentro de las acciones, con FENASCOL, que es la Federación Nacional de Sordos de Colombia, INSOR, que son los Institutos Nacional para Sordos, proporcionar a las familias dispositivos como audífonos e implantes cocleares y dar acceso a procesos terapéuticos. Dentro de las estrategias, utilizar tecnología de asistencia como sistemas de bucle magnético, amplificaciones de sonido y dispositivos de transmisión FM para mejorar la audición del niño en el aula y facilitar su participación en actividades de apoyo y discusiones, y proporcionar herramientas tecnológicas y recursos accesibles para las personas con esta discapacidad. Otro de los actores son los pares. Dentro de las acciones se encontró proporcionar clases de lenguajes de señas por el instructor a los estudiantes para que haya más comunicación entre los pares y el alumno, y dentro de las estrategias propiciar entornos de socialización entre pares de la misma edad, en los cuales se compartan intereses, aficiones y demás aspectos que configuran los momentos vitales del estudiante. Muchas gracias.